Oye, ¿alguna vez te has preguntado por qué los puentes rectificadores no llevan una resistencia? Sí, esos cuatro diodos que llevan todas las fuentes. ¿Por qué? Pues los diodos Zener llevan resistencia, los diodos emisores de luz llevan una resistencia. ¿Por qué los rectificadores de silicio no les ponemos una resistencia? Todos sabemos qué pasa si no le ponemos resistencia a un LED. Y seguramente tú ya hayas quemado un Zener. Pero, ¿has quemado alguna vez un diodo rectificador? Si tu respuesta es sí, felicidades. Ya sabes por qué los LEDs y los Zener llevan una resistencia. Pero si tu respuesta es no, entonces mira este rectificador quemándose. Sí, también se queman. Seguramente ya sabes que es un diodo, o sea, todos lo han explicado, hay un montón de videos en el internet, es la parte básica cuando empiezas a aprender dispositivos semiconductores. Y seguramente sabes para qué lo usamos regularmente. Es como una válvula que solo permite el paso de la corriente en un sentido y la bloquea en sentido inverso. Mucha gente se queda solo con la última parte y olvida lo que significa la frase del inicio. Permite el paso de la corriente en un sentido. Visto de otra forma, es como si en sentido inverso tuviéramos un circuito abierto, o para los más quisquillosos una resistencia de valor muy grande. Pero también quiere decir que en el otro sentido se comporta como un conductor, como un cortocircuito. Y todos sabemos cuál es la resistencia de un cable. Idealmente 0 ohms y en la vida real de un valor muy pequeño. Entonces, según la ley de Ohm, ¿cuál es la corriente que circularía por un circuito al aplicar un voltaje en una resistencia de 0 ohms? Verás, la corriente tiende a infinito en los cálculos y en la vida real tu fuente se quema. Entonces sí, la idea de un rectificador es bloquear el paso de la corriente en un sentido, pero también permitir que la corriente fluya en el otro. La razón por la que los rectificadores de las fuentes no llevan resistencias es porque justamente las fuentes van a alimentar a la carga que les conectemos, la cual en sí es una resistencia, la resistencia de carga. Si hiciéramos un cortocircuito a la salida de las fuentes y ésta no tuviera ninguna protección, ni siquiera el humilde fusible, probablemente los diodos de la fuente saldrían ardiendo. Es por esta razón que existen diodos de varios valores, no solo en voltaje, sino también en corriente, para funcionar correctamente en las distintas aplicaciones que se le puedan dar. Ok. Entonces, todo diodo lleva una resistencia asociada, ya sea explícitamente o implícitamente. Y esta resistencia sirve para limitar la corriente que circula por el diodo. Porque si no, de otra forma, el diodo en directa es un cortocircuito por el que circula una corriente infinita y se quema. Fue una explicación algo larga para un tema relativamente sencillo, pero ya terminamos. Si te gustó el video, puedes dejarme un like, un comentario y suscribir. Sí, el diodo está conectado directo a la fuente. Y no, la fuente no está funcionando en modo de corriente constante. Verás, la cosa con los diodos es que aún en directa no son cortocircuitos. Como dije al principio, muchas veces nos quedamos con solo una parte de lo que se nos dice. Y es que cuando estudiamos el diodo y vemos su curva de comportamiento, simplemente entendemos que después de 0.7 volts, en directa conduce y que en inversa bloquea el voltaje. Lo que la gráfica nos está diciendo es que dependiendo del voltaje aplicado a sus terminales, circulará una corriente, es decir,
El diodo de alguna forma es una fuente de corriente dependiente del voltaje. De modo que si logramos aplicar un voltaje constante a sus terminales, podemos controlar la corriente que circula por el diodo, sin necesidad de tener una resistencia que limite esta corriente. Entonces, la razón por la que ponemos resistencias a los LED es porque comercialmente no existen fuentes que entreguen el voltaje exacto que necesitan los LEDs. Esto es porque dependiendo del LED es el voltaje que éste necesita. Es más, dependiendo de su color es el voltaje que estos necesitan. Además de que sería muy inseguro conectar los LEDs de esta forma. Lo que existen en el mercado son fuentes con valores de voltaje y corrientes estandarizadas y LEDs de muchos voltajes. Y lo más sencillo simplemente fue poner una resistencia en serie. Ahora sí, no olvides suscribirte si te gustó el video y nos vemos en el siguiente.